Hola, buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de en qué franja horaria del mundo os encontréis. Bienvenidos a este cuarto webinar, como decía Daniel en la presentación, de esta serie de control de riesgos o gestión de riesgos en proyectos de oil and gas. ¿Por qué hicimos esta serie dedicada al oil and gas? Pues porque aunque cualquier manual o cualquier escuela en la que os enseñen gestión de riesgos os enseñan un marco teórico, lo cierto es que sin tener un mínimo conocimiento del sector resulta complicado llevarlo a la práctica. Vosotros podéis coger cualquier manual y podéis ver pues, cuál es el proceso de identificar los riesgos, de catalogarlos, de cualificarlos, de planificar sus respuestas. Todo esto, la famosa matriz de riesgos, los famosos análisis de sensibilidad, bien sea por gráficos de Tornado o Monte Carlo y tal, pero vale, y una vez vista la teoría, dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, empezamos a diseñar esta serie identificando todas las fuentes de riesgos en el sector. Y las fuentes de riesgos del sector, pues además de, lógicamente, provenir de ingeniería, de diseño, de construcción, de los subcontratistas, del clima, del suelo, pues también tiene una fuente que está en el propio contrato. Por eso, en el primer webinar, que podéis ya ver, si no visteis, podéis ver en el canal de YouTube de ALDE, hablamos de las características de los proyectos Lump Sum Turnkey o llave en mano, como decimos en castellano. Hicimos una introducción a todos los tipos de contrato, tal y como los define el PMI, pero estuvimos viendo concretamente las características de los proyectos llave en mano, porque es lo que estamos viendo en esta serie, ¿no? En el segundo webinar vimos especificidades del sector oil and gas. Estuvimos viendo cuáles son las previsiones de futuro, las estimaciones de inversión a nivel mundial, que son gigantescas, va a haber muchísimo trabajo en el sector. Estuvimos también viendo, bueno, pues cómo se conforman los consorcios, un poco todo para tener un marco general. Evidentemente, cada contrato, cada cliente y cada contratista es un mundo y definen sus reglas de juego pues de mutuo acuerdo conforme creen que más les conviene, ¿no? Pero bueno, establecimos un marco general para saber en qué mesa estamos jugando y a qué juego, ¿no? Porque sin saber, podemos tener la baraja en las manos, pero si no sabemos a qué estamos jugando, pues mal vamos. En el tercer webinar os estuvimos contando cómo hace la gestión de riesgos el PMI. Sabéis que el PMI pues, se ha convertido en un estándar mundial. Por supuesto, os digo lo mismo que lo anterior. El PMI marca unos estándares, unas recomendaciones, pero luego tenemos que adaptarlo a la realidad de cada caso, ¿no? Entonces, antes de pasar al caso práctico, que os vamos a exponer luego, me gustaría hacer un breve repaso, nada más 5 o 10 minutos, un resumen muy general de estas cosas que vimos, por si alguno no lo vio, pues para que sepa de qué estamos hablando. Cuando hablamos de proyectos de oil and gas, tenemos dos puntos de vista del cliente. Dos puntos de vista, uno del cliente y otro del contratista. Para el cliente, el proyecto tiene todas esas fases que veis ahí. Hay una fase conceptual en la que el cliente, pues estudia, dice, tengo aquí un dinero que me sobra, tengo unos planes de desarrollo y estratégicos futuros y voy a ver en qué puedo invertir. Una vez ha acotado una serie de opciones, pues hace un estudio de viabilidad, no solo financiera, sino también técnica. Esto le permite ya seleccionar las inversiones. Una vez hace eso, se hace normalmente un FID. En los proyectos de oil and gas son tan grandes que sin tener una preingeniería, unas mediciones preliminares, nadie va a ser capaz de cotizarlos. Entonces se hace un FID, que es una preingeniería. FID es el acrónimo de Front-End Engineering Design. Y aquí pues se hacen unos diseños preliminares, unos scope layouts, se hacen unos recuentos de materiales, se hacen las primeras especificaciones del proyecto y todo esto se le da a los ofertantes en el proceso de licitación y ya les permite, bueno, pues tener un orden de magnitud con todas las salvedades, pero para saber un poco de qué va el proyecto.
Y a partir de la siguiente fase es cuando ya entra lo que normalmente conocemos como llave en mano un EPC, con esas fases que veis ahí, ingeniería de detalle, compras, aprovisionamiento, subcontratación, construcción, comisionado y puesta en marcha. Ahí termina el contratista, pero luego el cliente ya entra en la fase de operación y mantenimiento. Aquí hay una cosa que me gustaría puntualizar y es que tenemos tendencia a confundir EPC con llave en mano. Y no es lo mismo. EPC son las siglas de Engineering, Procurement y Construction. EPC es un alcance, pero esto no define el tipo de contrato. En cambio, lo de llave en mano ya es más restrictivo, porque los contratos llave en mano siempre cubren todas las fases estas que os digo, ingeniería de detalle, compras, construcción y comisionado. De tal manera que, por definición, todos los proyectos llave en mano son EPC, pero esto no significa que todos los proyectos EPC sean llave en mano. Un proyecto de EPC pues, puede ser reembolsable con un fee. Para esto os remito al primer webinar que podéis ver todos los tipos de contrato que hay. Pero nada más quería señalar esto para que sepáis en qué entorno estamos. Estamos haciendo el análisis de riesgos desde el punto de vista del contratista. Podríamos haberlo hecho desde el punto de vista del cliente, pero nos parecía más bonito desde el contratista y además es lo que Fernando, que está conectado también, que está dando soporte a este webinar y presentó el tercero sobre la metodología de PMI. Fernando está ahora mismo en Kuwait y está también participando como ponente en este webinar. Las características de los proyectos EPC ya de Oil and Gas, las repasamos muy rápidamente, pues son que hay una responsabilidad única, ¿verdad? Hay un único contratista que tiene todo el alcance. Esto no significa que este contratista único no pueda a su vez subcontratar, pero de cara al cliente, toda la subcontratación subcontrata alcance, pero no responsabilidad. La responsabilidad frente al cliente sigue siendo suya. En un contrato llave en mano, por definición, el precio es cerrado. Podrá haber una serie de incentivos, podrá haber una serie de bonos ligados a una serie de hitos. Normalmente en los proyectos de Oil and Gas hay bonos ligados a estadísticas de seguridad en obra, que son muy valoradas en el sector. También podría haber unos incentivos por terminación temprana, pero esto es muy difícil porque no suele ocurrir en proyectos tan grandes. Tienen, evidentemente, una fecha de terminación fija. Esto puede ser una única fecha de entrega final del proyecto, puede tener algunos hitos intermedios por fases, pero hay siempre unos milestones definidos, normalmente sujetos a penalidades. Los proyectos de Oil and Gas, evidentemente, pues oye, hay desde pequeños revampings hasta refinerías completas, ¿vale? Para el caso que nos ocupa, estamos hablando de proyectos muy grandes, macroproyectos de muchos miles de millones de dólares y con unos costes terriblemente altos. Con lo cual, pues os imagináis que el riesgo es tremendo. Además de tener unos costes muy altos, estos proyectos tienen unos márgenes muy estrechos, muy estrechos. Esto añade un mayor riesgo. ¿Por qué? Pues porque estos proyectos, al ser muy grandes, se hacen en un plazo de ejecución relativamente grande, en torno a un rango entre los 3 y los 5 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier incidente financiero, una depreciación, una crisis financiera internacional, una devaluación de una moneda, un IPC, un coste de la vida que tiene una inflación de precios grande y que nos distorsiona los precios que habíamos estimado, bueno, pues todo esto añade mucho riesgo al proyecto. Todos los proyectos de Oil and Gas, perdonadme, voy muy deprisa, si os perdéis, os remito a los webinars dedicados. Nada más quiero pasar por encima un poquito a vuela pluma para que estemos en la mesa de juego, para que sepamos dónde estamos. Cualquier duda, por favor, remitiros a los anteriores, pero no quiero extenderme aquí mucho porque perdemos tiempo para lo divertido que viene luego. Pero bueno, sigo. Los proyectos llave en mano de Oil and Gas siempre tienen unas especificaciones determinadas de las que no podemos escapar. No solo normativas locales o nacionales, sino también especificaciones técnicas, muchas veces sujetas a patentes o especificaciones del propio cliente, pues que tenemos que cumplir tanto de diseño como de condiciones de operación, como de características del producto final que tiene que dar la instalación. Sabéis que, bueno, pues los procesos de refino dan distintos productos y cada uno tiene que cumplir primero unas necesidades del cliente en función de la demanda del mercado, pero también pues una serie de requisitos medioambientales, legales del entorno, todo eso, ¿no? Todos estos proyectos tienen una garantía de ejecución. Normalmente habremos dado un aval y hay lo que se llama un Make Good Warranty.
que lo que hace es pues, garantizar que cualquier defecto que cometamos durante el proyecto lo vamos a tener que subsanar. Tienen también una garantía de plant performance, es decir, no solo voy a darte un producto de estas características, sino además en esta cantidad. Entonces, si la instalación la hacemos y funciona, pero no consigue dar el producto en cantidad y con las especificaciones que demanda el cliente, pues tenemos ahí una responsabilidad. Estos contratos pues, también definen pues, otros conceptos pues, como son la terminación temprana, bien a voluntad del cliente o por causas sobrevenidas, entre otras pues, la fuerza mayor, que puede ser objeto de una reclamación en plazo o en coste, ¿verdad? Y luego tienen una cosa muy específica que es la complejidad. Y aquí, por favor, no entendamos complejidad como sinónimo de dificultad. Cuando hablamos de complejidad nos referimos más sabéis que hay términos de management que son muy difíciles de traducir y casi todos los términos que utilizamos en castellano proceden del management anglosajón. Complexity, en inglés, tiene un significado mucho más amplio que complejidad en castellano y más o menos es porque incluye todas estas cosas que veis aquí. Complejidad se refiere a detalle, ambigüedad, incertidumbre, impredictibilidad, dinámica, estructura social, interrelaciones. Podéis remitiros, como os digo, al webinar específico para ver cómo lo vamos todo esto, pero bueno, básicamente ahora quiero que os quedéis con la idea de que hay muchos cambios impredecibles, hay mucha incertidumbre y hay muchas interfaces, hay infinidad de actores, stakeholders, interesados, como os queráis llamar, que tienen distintos objetivos y están dentro del proyecto, fuera del proyecto. Pueden ser subcontratistas, pueden ser vecinos que les molesta la instalación, puede ser el gobierno que tiene que facilitar unos permisos o unos accesos o lo que sea. Pueden ser las agencias internacionales que están financiando el proyecto. Estas inversiones tan grandes normalmente cuentan con un pool bancario o de agencias dedicadas a la exportación y tal que financian el proyecto. Es decir, actores hay muchísimo y todo esto genera una maraña ya no solo a management y a la gestión del proyecto, tanto fuera como dentro, sino que luego además se proyecta multidisciplinarmente en todos sus contratos. El de civil, el de electricidad, el mecánico, el de estructura metálica, el de instrumentación, todos van a tener algún vínculo con alguno de estos interesados y entonces manejar todo esto en un entorno de cambios rápidos y de impredictibilidad e incertidumbre es muy complejo. Y diréis, incertidumbre e impredictibilidad, ¿por qué si hay un contrato? Pues porque, mira, los proyectos de oil and gas se diseñan para construirse. Me explico. El proyecto no lo conocemos. Es decir, cuando nosotros ofertamos el proyecto, el diseño no está hecho. El diseño está hecho, está estimado. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que conforme avanza el diseño, pues puede haber modificaciones que aguas abajo tengan unos impactos tremendos con reciclo hacia arriba. Es decir, al final, los proyectos en oil and gas no se construyen de norte a sur o de izquierda a derecha, sino que van avanzando en densidad. Nosotros vamos avanzando con una serie de asunciones que permiten a las disciplinas que están aguas abajo empezar su trabajo, pero de ese trabajo van a salir parámetros, valores, informaciones que tienen que volver aguas arriba para confirmar las asunciones que habíamos hecho. Entonces vamos avanzando en reciclo permanente, como si fuéramos en bucles, ¿verdad? De tal manera que los proyectos de oil and gas, el diseño son sucesivas aproximaciones a lo que queremos construir. Todo esto es lo que se refiere por complejidad y manejar esto pues es muy complicado y como podéis imaginaros alimenta todas las fuentes de riesgo de los proyectos estos, ¿no? Podemos tener fuentes de riesgo relacionadas con el diseño, con las compras. Las compras, pues, entendido por compras, todas las relaciones con vendedores, con subcontratistas, con transporte, con logística internacional, si van a cumplir las especificaciones, si no las van a cumplir, los precios, los plazos de entrega. Relacionados con la construcción, pues todo lo mismo, pero para los subcontratistas, añadiendo además el factor de que están todos trabajando en la misma zona, dándose codazos los unos a los otros y cada uno de ellos con un subcontrato con nosotros que tiene que cumplir, con lo cual se pegan entre ellos para cumplir sus fechas, para no tener sus impactos en costes, tremendo. Riesgos económicos y financieros, pues lo que os decía un poco antes, en función de la financiación,
y del plazo tan grande que tiene esto, pues os podéis imaginar. Pero aquí me gustaría que pensarais también que no solo tenemos riesgo nosotros como contratista principal o el cliente para conseguir su financiación, sino también nuestras subcontratas. En la medida en que nuestras subcontratas no tengan una tesorería sana, eso nos ocasiona a nosotros un disgusto. Si ellos no cumplen, recordar lo que decíamos antes, hay un responsable único, que somos nosotros, el contratista principal. ¿Qué más puede haber? Pues oye, pues indefiniciones en los contratos y incertidumbres o cosas que entren en contradicción. Muchos contratos te hacen referencia a una cláusula en el apéndice no sé qué y te vas a la cláusula tal y te refiere al numeral tal de otro sitio y al final pues se puede perder un poco esos vínculos y en un sitio es que te dice una cosa y en otro sitio te dice otra y bueno, puede hacer ahí indefiniciones. Y, por supuesto, pues una fuente de riesgo importante es la gestión del proyecto, que no sepamos manejar bien todas las áreas del proyecto, plazo, costes, calidad, interesados, recursos humanos, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, pues ¿cómo nos dice el PMI que tenemos que manejarlo? Bueno, pues establece un proceso, ¿verdad?, en la que, bueno, pues va siguiendo los 5 grupos de procesos del PMI y va localizando el proceso específico de gestión de riesgos en cada una de estas áreas. Fernando, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal todos por ahí? Bueno, esto es la foto de lo que nos de lo que nos dice el PMI, de lo que hay que hacer. Fue lo que estuvimos hablando en el último webinar. Muy sencillamente, una gestión de los riesgos. Hay que identificarlos, los cuantificamos, los analizamos cualitativamente, los planificamos, le damos las respuestas y lo monitorizamos. Estos pasos lo veis muy claro en el webinar que dimos en exclusividad en la semana pasada. Puedes pasar a la siguiente, Paco. Vale. Una vez visto esto, vamos a meternos en un caso real en el que Fernando y yo trabajamos hace unos años. Esto era algunas cosas veréis que están tachadas con unas etiquetas negras porque nosotros hemos tenido que firmar un contrato de confidencialidad y aunque os exponemos cosas del informe final, pero bueno, procuramos ocultar localización, cliente y nombres personales que están ahí tachados, ¿vale? Esto era un proyecto de una instalación enorme de gas natural con varios tanques criogénicos, un muelle de descarga, una reclamación de terreno al mar y un monto de inversión cercano a los 4.000 millones de dólares. Os podéis imaginar que bueno, pues el análisis de riesgos que se hace aquí involucra a todo el equipo, y cuando digo a todo el equipo me refiero a todos, es decir, de todas las disciplinas y a todos los niveles. ¿Por qué? Porque al final, ¿para qué hacemos el análisis de riesgos? El análisis de riesgos lo hacemos para que no se nos desvíe el proyecto de nuestros objetivos, fundamentalmente de costo y de plazo, pero también del resto de las áreas de management, de calidad, de recursos, de comunicación. ¿Por qué? Porque al final todas las áreas de gestión siempre tienen traducción en los costes, siempre, y muchas veces en los plazos. Entonces, a mí me gusta centrarme en esto, planificación y costes, pero sin perder de vista que todo impacta aquí. Aunque no lo veamos, siempre hay derivadas terceras y cuartas que siempre nos van a impactar, por no decir a la compañía, porque si fallamos en calidad, la imagen de la compañía queda tremendamente deteriorada para otras licitaciones. Si además fallamos en la gestión de los interesados, podemos hacernos enemigos con personas de cierto poder en clientes o en subcontratistas. Bueno, hay que manejarlo todo, ¿vale? Entonces, esto que veis aquí, pues bueno, era un índice de uno de los apartados de un Project Risk Assessment Procedure. ¿Qué es el Project Risk Assessment Procedure? Pues os acordáis la pestaña anterior cuando decíamos planificar la gestión de riesgos, pues es justo eso. Tenemos un procedimiento donde definimos cómo vamos a identificar los riesgos, de qué manera los vamos a analizar, cómo los vamos a cuantificar y a calificar, es decir, unos parámetros de valorización y de ponderación también, ¿no? Vamos a ver cómo definimos la respuesta a los riesgos y cómo los vigilamos permanentemente a lo largo de todo el proyecto. Este índice es real, ¿eh? Este índice es de este caso en concreto. Entonces, una vez definido el índice,
pasamos a identificarlos. Lo primero es identificar los riesgos. Identificar los riesgos no es que un señor experto se siente en una mesa y empiece a pensar él solito con el contrato delante, el cronograma, las especificaciones, los planos y diga yo como soy un fenómeno, lo hago solo y triunfo. No, no. Aquí hay que identificar, daros cuenta que las cosas que nosotros podemos esperar, pues oye, son fáciles de manejar. Lo que nos interesa en este análisis es ser capaces de identificar cosas que no se ven tan fácilmente para poder prevenir su impacto o mitigarlo. Sabéis que lo vamos a ver luego, que las 4 respuestas básicas a los riesgos pues son evitar, transferir, mitigar o aceptar, ¿vale? Os refiero al webinar anterior que dio Fernando sobre la definición de todo esto, pero bueno, básicamente es que yo ante un riesgo pongo acciones para que no ocurra, pues ya no es riesgo, lo elimino porque ya lo he evitado, ya no existe. Transferir es que me busco la manera de transferírselo a un tercero, a un subcontratista de alguna manera, en el contrato, como sea, protegiéndome con una serie de cláusulas. Mitigarlo es que soy incapaz de evitarlo y de transferirlo y lo mitigo como, bueno, pues a lo mejor dotando unas contingencias para que el impacto sea menor o proponiendo un plan alternativo. Digo, bueno, pues si ocurre, pues voy a hacer una replanificación para hacer esto otro en lugar de todo esto, de tal manera que el impacto sea menor. Y aceptarlo es cuando no queda más remedio. Es decir, esto no tengo ninguna forma de evitarlo, de transferirlo ni de mitigarlo y si me ocurre, pues mala suerte. Tengo que vivir con ello y ya manejaré el proyecto para intentar llegar a buen término, pero no me queda más remedio que aceptarlo. Bueno, todo esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que se hace en el procedimiento de riesgos es definir unos criterios, porque por mucho que yo empiece a encontrar riesgos y tal, yo tengo que darle a los equipos que van a trabajar en esto, que ahora lo veremos, pues una serie de criterios. En este proyecto en concreto, veis, pues se establecieron una serie de rangos de ocurrencia y una serie de rangos de impacto, ¿vale? Entonces, pues veis que se establece, bueno, pues la probabilidad de ocurrencia, pues desde muy probable, very likely, probable, medio, improbable o muy improbable, ¿vale? Y veis que abajo, pues hay unos rangos. Estos rangos se definieron para este proyecto, pero no son siempre los mismos. Estos se consensúan internamente o cada casa tiene su procedimiento que están ya previamente definidos o te reúnes con el cliente y se acuerdan unos porque normalmente en el análisis de riesgos participan todas las partes. Al fin y al cabo, el proyecto es de todos y todos queremos ganar dinero. La estrategia de los riesgos es que sea un win-win. Entonces, el cliente suele participar en el análisis de riesgos, lo cual no quita que nosotros como contratista, también en una sesión aparte, analicemos los riesgos que nos vienen desde el lado cliente. Pero muchos riesgos son interfaces en las que tiene que tomar acción el cliente, con lo cual es muy bueno implicarle para, bueno, pues un poco para recordar lo que decíamos, transferir o hacerle partícipe, ¿vale? Aquí veis, bueno, pues se consideraba muy probable pues a partir del 80% de riesgo de ocurrencia, de probabilidad de ocurrencia. Probable pues entre el 55 y el 80, medio entre el 45 y el 55, improbable entre el 20 y el 45 y muy improbable pues menor del 20%. Y luego se definían unos rangos de impacto, ¿no? Pues despreciable, negligible, bajo, marginal, significativo, crítico o de crisis. Os podéis imaginar que de crisis pues ya es algo que nos destroza el proyecto. Los críticos y los de crisis hay que estar muy pendientes y definir muy bien las respuestas porque estos nos van a destrozar el proyecto. Los significativos probablemente también, pero bueno, podremos manejarlo. Pero ojo con los críticos y los de crisis porque nos destrozan el proyecto. Una vez definidos los criterios que están en el procedimiento, pues vamos a hacer unos talleres de análisis de riesgos. Aquí Fernando, que está hoy conectado desde Kuwait, está ahí en un macroproyecto que está trabajando ahora, fue el facilitador de los talleres de este proyecto que estamos aquí viendo y os va a decir brevemente en qué consistían los talleres. Bueno, pues este tipo de talleres pues consiste en juntar en el último caso, recuerdo de Francisco, pues fueron 20 personas, incluido el cliente, que se hizo unos cuantos de miles de kilómetros para asistir exclusivamente para este tipo de talleres.
para que veáis con la seriedad que se trata este tipo de cosas. Participó por parte nuestra lo que éramos la dirección de proyecto, participaron varios miembros de otras empresas que colaboraban con nosotros, participó el cliente y dentro de nosotros pues participaron gente pues del departamento de compras, departamento de cost control, departamento de proyectos, departamento de procesos, los distintos especialistas, eléctricos, mecánicos, de civil, y los juntamos en equipos esto suele trabajarse bien, equipos de 4 o 5 personas máximo, más de 5 yo no lo recomiendo. En nuestro caso, recuerdo que hicimos 5 grupos entre 4 y 5 personas al final. Y por favor, y es importante que no se junten 2 personas del mismo departamento en el mismo grupo, es decir, que estén siempre mezcladas, tanto por tipo de organización o como por tipo de departamento, es decir, que no estén todas las de una empresa en el mismo grupo y todos los del cliente en otro grupo. No, esto no funciona así. Hay que hacer un mix para que digamos, el grupo y el taller funcione efectivamente. Entonces, seguimos, Paco. Sí, entonces, bueno, pues a los grupos se les facilitan una serie de indicaciones. Estas cosas que veis aquí pegadas, estos dibujitos, son de este proyecto. Es decir, esto no es una diapositiva que hayamos buscado imágenes en internet, la hemos puesto aquí para que quede bonito, ¿vale? Esto es un mensaje que se da a los participantes porque en ocasiones, pues hombre, cuando tú coges a un ingeniero de proyecto, a un director de proyecto, a un estimador, bueno, pues entienden mejor que hay que participar en estas cosas. Pero cuando tú coges a un calculista de civil o a un ingeniero de tuberías, normalmente se sienten incómodos en cualquier reunión de este tipo. Entonces, bueno, pues se les intenta dar tranquilidad, se les intenta transmitir el mensaje de que su participación como especialistas de su área es muy importante, pero sobre todo en estos talleres lo que se busca mucho es el pensamiento lateral. Si tú coges a un tío de civil y le pides riesgos, te va a hablar de riesgos de cargas, de riesgos de suelo, pero es que esos son condicionantes de su disciplina, esos realmente no son riesgos del proyecto. Es decir, distingamos riesgo de peligro, es decir, claro que una carga hay que calcularla, pero el riesgo no es que calculemos mal la carga, el riesgo sería que nos hubieran dado mal los parámetros de las cargas, que nos hubieran dado mal los parámetros de sismo. Es decir, el riesgo no es que calculemos mal, también puede tratarse como riesgo, pero esos son peligros interdisciplinares. Ahora veréis a qué nos referimos, ¿no? Entonces, bueno, pues le decimos, oye, el proyecto te necesita, tu labor es muy importante, no te frustres si tu idea no es aceptada por el grupo, porque en estas tormentas de ideas, pues muchas veces surgen cosas que, pues, entender que son auténticas tonterías. Y, oye, pues hay cosas que no son del proyecto, ¿no? Y en este caso, pues, Fernando incluía este dibujo, decía, oye, no te preocupes que un eclipse de luna no va a afectar al proyecto. De verdad, no os preocupéis por esto, porque la gente, pues, oye, se hace unos líos y empieza muchas veces... Esto, Francisco, es un poco para romper un poco el esquema, ¿no? Y meter sobre todo a eso, lo que tú bien decías, a la gente que tiene, digamos, menos experiencia en temas de management y en temas de estar en grupos y a lo mejor que nunca había estado o que muy pocas veces está con los clientes, pues romper un poco el hielo. Es para que se sientan. Normalmente yo lo que suelo hacer es un par de días antes, unas semanas antes, voy uno por uno, todos los que puedo dentro de mi organización, hablo con ellos, les explico lo que vamos a hacer, les indico que luego vamos a ir a comer juntos o que hacemos cualquier actividad de team building después, tal, y bueno, pues lo van tomando, bueno, la gente es participativa, se lo explicas y la gente pues lo entiende perfectamente. Realmente os sorprenderíais muchas veces cómo surgen riesgos que nadie había previsto con esto del pensamiento lateral. Es decir, gente de otra disciplina puede encontrar cosas en áreas que no son de su conocimiento muy interesantes, porque muchas veces cuando los especialistas en un área pasamos por nuestra zona de comodidad, pues vamos con exceso de confianza y podemos saltarnos cosas muy interesantes. No obstante, con objeto de optimizar los plazos y que la cosa no
no se pierda demasiado en cosas raras, se suelen facilitar unas plantillas con una serie de ejemplos, ¿no? A modo de orientar. Esta es una plantilla que se dio a estos grupos. Veis que esto es una foto que hemos copiado de un Excel. Veis que abajo hay las hojas del Excel. Hay una plantilla para cada disciplina, para el cronograma, para ingeniería, para compras, para subcontratos, para construcción. Había una plantilla por cada área. Y dentro de cada plantilla, bueno, pues se definían una serie de cosas, pues bueno, que tener en cuenta que las empresas que se dedican a esto normalmente tienen ya bastante procedimentado esto, con lo cual tienen templates de lecciones aprendidas anteriores que permiten, pues bueno, pues orientar un poco a los participantes para optimizar el trabajo, ¿no? Entonces, pues veis, aquí en construcción, pues fíjate, el primero, como ejemplo, una investigación de suelo pobre, inadecuada. Pues claro que es un riesgo constructivo, porque te puedes llevar sorpresas de que luego, bueno, pues empiezas a hacer excavaciones, has hecho mal los sondeos y te encuentras roca. Bueno, pues ya lío, ya hay que meter ahí, pues yo que sé, una taladradora especial, a lo mejor cargas explosivas si se permite en la zona o algo, con lo cual ya te destroza el cronograma. Otro riesgo de construcción muy típico, pues que el área esté muy congestionada. Pues fíjate, vamos bajando. El 3, pues que haya paros o huelgas. El 4, pues que haya mucho calor o mucho frío. O, pues, por ejemplo, si trabajas en la zona del Golfo Pérsico, pues el calor excesivo es un riesgo porque hay momentos en que te para la obra. Pero si trabajas en el norte, en la zona de Rusia o de Noruega o Canadá, pues ocurre exactamente lo contrario. Hay inviernos de menos 25, menos 30 grados por debajo de cero que no se puede trabajar. Normalmente la legislación marca estos parámetros y además normalmente las políticas de HSE, de seguridad, pues de las propias compañías son incluso más restrictivos. ¿Qué más puedes tener? Pues para que tengas una idea, Francisco, sí. Hoy tenemos aquí 42 grados en Kuwait City. Es un sitio totalmente seco. Ya desde hace mes y medio el horario de trabajo empieza a las 3 de la madrugada y a las 10 de la mañana se retira gran parte de los trabajos pesados de trabajo. Es decir, había un riesgo y digamos, la mitigación es cambiar los horarios, cambiar tal. Eso implica, en esta obra, pues bueno, hay más de 15.000 trabajadores de mano de obra directa. Eso implica cambiar toda una logística de transporte de 15 personas, que no es nada fácil en un sitio que estamos en la mitad del desierto. Pues todo eso, pues todos son riesgos del proyecto. Pero, por ejemplo, una anécdota. Yo, si me siento a hacer un análisis de riesgos para un sitio como el que estás tú, Fernando, no se me hubiera ocurrido jamás pensar en inundaciones en Kuwait. Y, sin embargo, os invito a ver vídeos en YouTube de las inundaciones que hubo en Kuwait hace 2 meses por lluvia y es algo impresionante. Unas riadas de agua llevándose coches. Es increíble. Yo jamás hubiera pensado eso. Por eso es muy interesante. El sábado pasado, sin ir más lejos, lo viví en primera persona. Fíjate. ¿No? Entonces, estas pues, cosas pasan. Claro. Entonces, bueno, pues otra ficha, pues estamos viendo ejemplos de este proyecto concreto. Por riesgos financieros, no os vamos a poner todas porque no hay tiempo para ello, ¿no? Pero riesgos financieros, pues fíjate, la tesorería del subcontratista. Y podéis pensar, ¿y a mí esto qué me importa? Pues bueno, pues como el contratista no tenga dinero para pagar a sus trabajadores, es un problema porque se te va a parar. Además, si el subcontratista tiene problemas no solo de tesorería, sino que se haya equivocado con el precio y vaya a incurrir en pérdidas, su actitud frente a las reclamaciones, al cambio de contrato, va a ser muy elevada y te va a estar permanentemente poniendo piedras en el camino para intentar forzarte a una renegociación. Otros riesgos financieros, pues cosas que podemos desconocer. Los procesos de pago de facturas no son iguales en todos los países. En países pues que digamos menos de libre mercado, pues suele haber condicionantes legales que necesitan varias aprobaciones, incluso administrativas, ministeriales para determinados pagos, sobre todo cuando son a empresas que vienen del extranjero.
otros riesgos financieros, por lo que veíamos antes, cambios de las divisas frente al euro, frente al dólar, frente a lo que sea. ¿Ves? Entonces, por cada una de estas disciplinas o conceptos... Dime, Fernando. Aquí concretamente nos ha pasado, y unos proyectos que tú y yo hemos vivido, cambios de regulaciones en otros países con el tema de los pagos. Pues no la tuvimos en cuenta y digamos, nosotros en España pues tenemos una legislación a pagos a 30, 60 y 90 días y resulta que en el país donde estábamos haciendo el proyecto había una legislación del pago de la mano directa a 15 días. ¿Qué pasó? El subcontratista se quedó sin cash flow, se quedó en cash flow negativo. Nos vino llorando diciendo que no tenía dinero para pagar, porque nosotros le pagamos más tarde de lo que él tenía que pagar, tenía que hacer una inversión mucho más grande. Ese riesgo se estudió en el workshop, se analizó, de hecho, se consultó a una consultoría local importante, nos dio un informe y ¿qué hicimos? Pues nosotros lo que hicimos fue destinar parte de nuestro cash, down payment que habíamos tenido de nuestro cliente, pues hicimos una pequeña reserva de eso y lo dedicamos para financiar a los subcontratistas. Y así evitamos que los contratistas se cansen. Es decir, identificamos el riesgo, lo analizamos, lo medimos y le dimos un plan de acción. Perfecto, Fernando. Muchas gracias por tu experiencia. Entonces, estamos ya en el equipo. El equipo están hecho, bueno, los equipos están ya formados por varias personas de distintas disciplinas. Se les ha dado, vuelvo atrás, se les ha dado la definición de criterios que vienen en el procedimiento. Recordar que lo primero que hemos hecho ha sido planificar la gestión de riesgos. Y con esto, bueno, pues ellos van diciendo, bueno, pues primero, venga, pues la investigación de suelo me aplica. ¿Trabajo en área congestionada? Pues no, aquí no me aplica porque es un desierto y tiene 10 kilómetros para cada lado. Bueno, pues ellos en función de esto dicen lo que aplica y lo que no aplica y empiezan a asignarle unas probabilidades, unos impactos y de la matriz de riesgos pues nos sale una ponderación de ese riesgo, bajo, alto o medio o lo que sea. Vale. Esta primera valoración que hacen los especialistas es muy preliminar. Esto luego se le va a dar 20.000 vueltas, se va a poner en conjunto, va a tener sesiones de revisión periódicas, mínimo cada 3 meses, recomendable en todas las reuniones de proyecto que haya mensuales de seguimiento, un barrido a todos los riesgos. Periódicamente los propios procedimientos de la gestión de riesgos, es decir, cuando hemos definido cómo los vamos a planificar y a gestionar, el propio procedimiento nos va a definir cada cuántas veces vamos a hacer la revisión del análisis de riesgos completa, pero también puede ser contractual. El propio cliente le preocupa su inversión y lo que quiere es que el proyecto salga lo mejor posible. En este tipo de proyectos... Correcto, Perdona, Fernando, dime. Sí. Es muy importante esto que has dicho tú ahora porque el análisis de riesgos, el risk assessment, es interactivo. Es decir, tiene que ser repetitivo. No es que lo hagamos una vez y con eso nos basta. Es importantísimo y es vital y clave para el buen desarrollo del proyecto al éxito. Si no, si lo haces una vez y luego te olvidas de él, no sirve absolutamente para nada. Es más, la identificación de riesgos es iterativa. Eso es una cosa que es clave. Claro. Entonces, bueno, con estos valores preliminares que luego se van a valorar, porque claro, de todo esto lo que vamos construyendo es el famoso registro de riesgos. Con estas planillas aquí van a quitar una fila, van a añadir muchos que no están en estas plantillas que se facilitan a los grupos, van a poner su probabilidad en este momento pues no deja de ser una cosa subjetiva que hacen por consenso en el grupo, ¿no? Es decir, pues ¿cómo cuantificas esto a nivel de probabilidad? Pues es muy difícil, ¿no? Pero de momento se van aquí acotando unos parámetros, se intenta definir dentro de cada grupo unos impactos y en función de eso pues tenemos nuestra matriz de riesgos. Daros cuenta que cuando hablamos de proyectos muy pequeños y nos ajustamos a la teoría, en cada una de las casillas de esta matriz pues podemos poner 3, 4, pero cuando hablamos de proyectos grandes y estamos hablando de cientos de riesgos, la matriz es una herramienta, no se puede poner de forma matricial 1.500 riesgos, porque no cabe, no hay papel que lo soporte, fichero que lo soporte. Entonces, esto se utiliza para definir los criterios de valoración
que luego se introducen en las tablas. Entonces, con estas plantillas van pasando de grupo en grupo, las recoge el facilitador de las sesiones de análisis de riesgos y se va montando el registro de riesgos. Aquí he partido esta tabla en dos, pero es la misma, ¿vale? Es decir, lo de abajo, entender que sigue a la derecha de lo que veis arriba. Lo he partido así en dos porque si no se veía muy pequeño y pues no se iba a leer. Entonces, bueno, pues veis que bueno, pues aquí se define, se le da un número de identificación al riesgo, un código, se le da un título, se puede poner la descripción, una categoría que iba más ligado a si es ingeniería, compras, construcción, se puede poner la fecha en que se ha metido el riesgo, se le asigna un responsable, se va completando, ¿veis? Va poniendo la probabilidad, el impacto en coste, el impacto en tiempo, el parámetro que nos ha salido de los criterios de valoración, pues si el riesgo es alto o medio. Luego bajamos a la tabla de abajo, podemos poner si el riesgo sigue activo o si ya se ha cerrado. Y muy importante son los dos siguientes grupos que, como veis, pues son gemelos, ¿no? Hay uno primero que es la situación actual y otro es la situación posterior. ¿Esto qué quiere decir? Pues yo en el registro de riesgos quiero registrar qué he previsto hacer, pero luego también quiero saber qué efecto ha tenido, si ha tenido éxito o no, porque si yo he planificado bien, he definido una respuesta, el riesgo me ha venido con las suficientes señales de alerta, he implementado la respuesta a tiempo, pero oye, al fin y al cabo no sabemos, como hay tanta complejidad, ¿recordáis cuando hace unas pestañas os decía lo que era la complejidad en estos proyectos? Nunca vamos a tener garantía de que las acciones que hemos planificado surtan el efecto deseado. Entonces, bueno, pues aquí intentamos poner un poco el efecto y el resultado, de los cuales a su vez puede surgir nuevos riesgos. Entonces, aquí un poco lo que decía Fernando, esto es completamente iterativo, vivo y avanza con todo el proyecto. Esto que veis aquí es un registro, bueno, pues para este proyecto, pero puede tener distintas formas, ¿vale? Pero básicamente siempre tiene que estar el riesgo, sus parámetros, su impacto, la respuesta y los resultados. Aquí veis, pues es otro comentario. Dime, Fernando. Para que sepan los alumnos y los que nos están escuchando, el taller se acaba con la matriz del Excel. Eso es lo que yo recojo, la plantilla. Si quieres ponerlo otra vez, Paco, donde están sí. las distintas pestañas. Ahí es donde se acaba lo que es el workshop o el taller. Más o menos, que sepáis, ese taller nos puede llevar un día completo, ¿eh? No creéis que esto se hace en 5 minutos. Esto, hacerlo en 13, 14, 16 pestañas que tenemos ahí abajo, se tarda un día completo. No es una cuestión de 5 minutos. Y ahí se acaba. A partir de ahí es cuando, en este caso, yo recojo toda esa información y al día siguiente, o cuando empiezo con ello, me cuesta pasa a las siguientes plantillas que tienes, Francisco. El llegar a hacer esto que estáis viendo, esto puede ser un trabajo, pues tranquilamente, de 2, 3, 4 semanas. Porque hay que hacer muchos filtros, me tengo que reunir con mucha gente, incluso tengo que viajar, porque obviamente el cliente se marcha a su país, pues no se descartó. En mi caso, en este caso no lo hicimos, pero sé que viajó otra gente con estos y te toca hablar con el cliente diciendo, ¿qué te parece esto? ¿Qué opinión es esto? Porque muchas veces el sponsor tiene derecho a decidir ciertas cosas. Y entonces, este segundo análisis, esto es lo que realmente, además es lo que realmente nosotros como ingeniería PMCista, es lo que te da prestigio, te da profesionalidad en este tipo de negocios. Porque no es fácil. Un análisis de estos que estamos viendo, estas plantillas, tranquilamente, Francisco, 3 o 4 semanas, hablando con todo el mundo, preguntando, dando 1000 vueltas y sacando conclusiones. Y luego muchas reuniones internas también. Y luego no deja de ser el punto de arranque. Recordad que luego hay que revisarlo periódicamente. Hombre, ya una vez hecho la revisión es mucho más rápida porque lo que vamos a hacer es identificar riesgos nuevos que no hubiéramos encontrado en los talleres anteriores y ir cerrando los que ya no han ocurrido, ¿no? Porque los riesgos suele estimarse más o menos también un periodo dentro del cronograma donde pueden ocurrir y llega un momento que si no han ocurrido pues ya no van a pasar.
Entonces, pues eso se pueden ir cerrando. Os decía que veis que esta pestaña, este modelo de registro de riesgos, pues es distinto a este. Es del mismo proyecto, pero fijaros que aquí pues ya hemos metido en la segunda tabla donde pone Mitigated Score, pues hemos metido ya parámetros, ¿verdad?, que en la anterior no están. Y bueno, digamos que son distintas tablas que van alimentando el registro global, ¿verdad? Porque, bueno, pues no solo tenemos las plantillas de la tormenta de ideas, sino que, bueno, pues vamos identificándole, vamos completándolo. Las empresas muy grandes suelen tener esto metido en su ER, es decir, el sistema de gestión de la compañía. Suelen tener unas bases de datos y, bueno, pues está todo más atado y van rellenando pues unos data fields y van rellenando todo. Pero lo vamos armando aquí un poquito poco a poco, porque aquí todavía falta mucho. Fijaros que ya hemos hecho la tormenta de ideas, hemos identificado los riesgos, hemos hecho unas probabilidades, unos impactos, hemos categorizado los riesgos, si alto, medio riesgo, alto, medio, bajo. Luego lo ponemos todo en común, le damos una segunda vuelta y luego ya una vez los tenemos identificados, pues recuerda que hay que hacer, planificar la respuesta. Tenemos que ver qué vamos a hacer. Vale, ya los hemos identificado, ya sabemos o hemos estimado el impacto que tiene y ahora con ello, ¿qué hacemos? Vale, pues ¿qué ocurre? Si los evitamos, pues los podemos dejar aquí un poco como recordatorio y esto lo hemos evitado y hacemos lo que ponemos una anotación. Está cerrado, pero oye, le vigilamos por si acaso que esté evitado. Si le transferimos, pues bueno, haremos el seguimiento de si lo transferimos. Pero los que hay que mitigar y aceptar, queremos saber aquí cuál es la respuesta correcta y para ello estudiamos las respuestas a los riesgos. Esto, bueno, ya lo he contado un poco, vamos a pasarlo porque ya aquí nada más saber que cuando hablamos de riesgo hablamos de amenazas y oportunidades. Los riesgos pueden ser positivos. Un riesgo es que gane más dinero. La traducción de risk a riesgo, bueno, pues pensamos en risk como peligro, pero pensar en amenazas y oportunidades, ¿no? Las respuestas a los riesgos, pues lo vamos a hacer por cada uno de los conceptos que hemos visto en esas planillas o en ese registro. Los riesgos los vamos a ver cómo os digo, por hacer un símil, el registro de riesgos tiene su propia, digamos, estructura detallada de riesgos. No me gusta llamarlo así porque es una cosa que no habréis oído, pero los riesgos tienen que estar organizados, tienen que estar categorizados. Como hemos visto, riesgos financieros, riesgos de construcción, riesgos de suelo, es decir, por tener un poco de orden, ¿no? Entonces, en este proyecto en concreto, pues vimos riesgos pues de manpower del cliente, de manpower del contratista principal, de coordinación del cliente, de una serie de sinergias que se producían entre la fase 1 y la fase 2. Este proyecto tenía dos fases que solapaban en un momento dado y eso era bueno porque ganábamos cronograma, pero había muchos riesgos de congestión en la zona, de distintos contratistas trabajando en lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenéis toda la categorización que hicimos para este proyecto. Control de problemas, reclamaciones, aprobación de la financiación del proyecto en tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, para cada uno de estos, pues hay unas fichitas. Aquí, por ejemplo, el primero, ¿veis? Esto es lo que decía antes. Hemos tenido que tachar cosas confidenciales para que no nos regañen a Fernando y a mí por compartir esto, ¿verdad? Pero veis, para el primero, pues, riesgos asociados al manpower del cliente. Pues, ¿qué pasa con el cliente? Bueno, pues el cliente, claro que participa en el proyecto. El cliente te va a aprobar planos, el cliente te va a aprobar facturas, el cliente le tienes que reportar. El cliente está en el proyecto permanentemente. Entonces, si el cliente no tiene manpower, pues puede tardar en aprobarte requisiciones, especificaciones, cálculos. Si lo tiene, pero encima no está bien entrenado o es malo o tiene competencias bajas, pues a lo mejor resulta que tienes que discutir muchísimo con él para demostrarle que está equivocado, con lo cual además tienes que manejarlo con mucha mano izquierda para que no se ofenda. Muchas veces la participación del cliente en el proyecto es muy proactiva, pero muy ineficiente y además ineficaz, porque los clientes normalmente no tienen experiencia en construcción, tienen experiencia en operación. Sin embargo, se sienten cliente. Entonces, bueno, pues manejar esto es complicado. Como tengamos que su competencia es baja, pues mal vamos. Puede ser que el cliente pues tenga, ¿veis? Escasez de manpower porque tiene varios proyectos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues ahí hay una serie de riesgos que se identificaron aquí para este cliente y, bueno, pues ahí abajo pues poníamos una descripción general
y luego para esta fichita vemos sus respuestas. Pues, ¿qué vamos a intentar? Bueno, pues vamos a prever un staffing plan por disciplinas, ¿vale? Para identificar las carencias y para identificar las necesidades en cantidad y en plazo, es decir, cuándo y cuántos, y de este modo pues poder alertarle de carencias que detectemos. Vamos a intentar hacer un assessment técnico del personal y si detectamos carencias, bueno, pues damos el training, los cursillos y la formación adecuada. Y así, bueno, pues vamos barriendo todos, ¿no? Otra fichita, bueno, pues aquí, coordinación del contratista principal con sus subcontratistas. Bueno, pues evidentemente, si hay falta de coordinación entre los participantes, pues os podéis imaginar la que liamos. Cada uno puede ir por libre, entender las cosas de distinta manera. La falta de coordinación puede afectar a los movimientos en obra, a los tráficos de maquinaria pesada, al flujo de información. Si no hay coordinación, pues a lo mejor te encuentras con que un contratista no tiene la última revisión del plano y está construyendo con una revisión anterior. Es decir, la casuística es inmensa, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que antes, bueno, pues los localizamos, los categorizamos, los ponemos en sus fichitas, le asignamos su S, ponemos aquí las medidas que hemos identificado para esto. Bueno, pues ¿cómo corregimos esta falta de coordinación? Bueno, pues aquí se preveyó, bueno, pues vamos a hacer reuniones mensuales con los distintos participantes, vamos a intentar minimizar, tener un control muy estricto sobre todos los subcontratistas para minimizar las disputas con ellos y entre ellos. Vamos a definir unas reglas muy claras a las que todos los subcontratistas tienen que adherirse. Es decir, bueno, pues todo eso muy importante, muy importante. Para toda acción asociada a una respuesta a un riesgo, tiene que haber un responsable. Si no puede ser con nombres y apellidos, al menos con la compañía que tiene que hacerlo. Y esta compañía, a su vez, lo ideal es que pongan nombres y apellidos. Gustavo Pérez, Ramón Ramírez, porque si no hay un responsable, las cosas se diluyen. Hay que evitar siempre lo de hay que. No, hay que no me vale. Dime quién. Es decir, quiero saber qué y quién. Y además quiero saber cuándo. ¿Veis? Ahí el face, donde pone face, pues os dice cuándo esperamos que esta respuesta se haga. Y todo esto, pues a su vez, vuelve a pasar a lo que hemos visto arriba, a las plantillas de respuesta, a los riesgos, ¿veis? La respuesta, bueno, pues review, staffing plan and budget, y luego veremos pues qué efecto ha tenido, ¿no? Veis que todo esto es reiterativo, se va alimentando en distintas fases del proceso y al final, bueno, pues obtenemos un registro completo que estará vivo todo a lo largo del proyecto, ¿vale? Vivo, cerrando los que están cerrados, incluyendo los nuevos, ¿vale? Por último, nada más deciros de manera muy genérica que todos estos parámetros que obtenemos son susceptibles de pasar por estudios de sensibilidad, bien por análisis Monte Carlo, gráficos de tornado. En estos casos, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues el objetivo de esto es, si no nos sentimos cómodos con un parámetro absoluto, pues definir unos rangos. Del mismo modo que hemos dicho que si recordáis aquí en los criterios de valoración, cuando hemos visto que, bueno, pues definimos very likely, muy probable, en más del 80%, pues a lo mejor podemos definir el coste. Pues mira, yo no estoy cómodo, la estimación es muy burda porque estamos en una fase del proyecto que todavía no tengo planos aprobados para construcción, no tengo recuentos finales y no me siento cómodo valorando el impacto en coste. Entonces digo, bueno, pues yo estimo que va a estar entre 3 y 5 millones y entre 6 semanas y 10 semanas. Esto, en vez de valores absolutos de impacto, definimos rangos, los sometemos a una serie de reiteraciones, ¿verdad? Y podemos obtener pues una nube de puntos, un análisis de tornado o una distribución de Gauss en la que, bueno, pues posicionamos los riesgos con una serie de herramientas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ya forma parte del tratamiento, digamos, matemático o estadístico con una serie de herramientas, ¿verdad? Pero lo importante, lo crítico es identificamos los riesgos, ¿vale? Con unos talleres, unos equipos grandes y los seguimos identificando toda la vida del proyecto. Los cuantificamos, los calificamos, les asignamos unas probabilidades, un impacto en coste, un impacto en plazo. Eso nos da una serie de calificaciones para cada uno. Estudiamos las respuestas a los riesgos.
estudiamos las respuestas a los riesgos. Si el riesgo llega a un momento que ya no va a ocurrir, nos olvidamos de él. Si ha ocurrido y hemos implementado una respuesta, queremos saber si ha sido efectiva o no. Si ha sido efectiva, fenomenal. A lo mejor nos sobra contingencia y la podemos liberar. Si no ha sido efectiva, queremos saber qué impacto ha tenido en coste y en plazo. Porque si tiene impacto en coste y en plazo y por delante me quedan 18 meses de proyecto, yo tengo que replanificar el proyecto y volver a hacer un análisis nuevo de riesgos y todo otra vez. ¿Os acordáis lo que decíamos al principio, que los proyectos de oil and gas son sucesivas aproximaciones? A mí me gusta siempre decir, y con esto ya terminamos, que las planificaciones de los proyectos de oil and gas no se cumplen nunca. Y esto, pues podéis decir, pues vaya cosa que me están contando. Es cierto, no se cumplen nunca. Siempre va a ocurrir 20.000 cosas a lo largo del programa que me obliga a adaptar la programación. Y adaptar la programación significa adaptar la curva de tesorería, adaptar el análisis de riesgos, todos los procedimientos que estén ligados con esto, ¿verdad? Hay que informar a los interesados, puede ser que afecte a calidad, a recursos humanos, a todo. Entonces, el proyecto es vivo. Vuelvo al concepto de complejidad. Es importantísimo en nuestro sector. Complejidad y gestión. Con esto terminamos, nos hemos enrollado, espero que os haya divertido. La verdad es que la parte de estos talleres, a ver si tenéis ocasión de participar, son muy divertidos. Espero que bueno, pues que os dé ideas para vuestra práctica en vuestros proyectos y tener en cuenta que esto es un marco teórico, que cada empresa tiene su procedimiento y que esto es una cosa viva. Aquí no queremos ni pretendemos sentar cátedra, nada más os hemos expuesto cómo lo hicimos en un proyecto y os puedo decir que, bueno, el proyecto salió bien. El proyecto este todavía no ha terminado, pero va avanzando muy bien. El equipo está muy implicado, siempre con una actitud win-win entre el cliente, contratista y subcontratistas. Aquí el proyecto es de todos y aquí participamos todos y la cosa va muy bien. Y bueno, si hay ocasión, pues en algún webinar dentro de 2 años os diremos cómo terminó el proyecto. Muchísimas gracias, Fernando, por tu participación desde Kuwait. Sé además que un último apunte para que tengáis aquí unos números en este tipo de proyectos que Francisco y yo participamos, que como ya os hemos dicho, pasan tranquilamente de los 1.000 millones de euros de presupuesto. Este tipo de análisis que estamos viendo, todo esto que estamos hablando, el risk assessment, todo el procedimiento y todo esto, pues tranquilamente está presupuestado más, vamos a decir, de 2-3 millones de euros. Eso es lo que se gasta una empresa en este tipo de cosas. Y os aseguro que ese dinero lo recupera con la ganancia que obtiene de las acciones a tomar con los análisis de sensibilidad que tenéis ahora, por ejemplo, en pantalla. Simplemente ese pequeño apunte. Yo ya me despido, no sé si hay un tiempo para ruegos y preguntas y ya lo manejáis vosotros desde ahí, desde Madrid, Paco. ¿Tenéis algo si queréis que entre en alguna pregunta? Vale, muchas gracias, Fernando. Un matiz, ¿vale? Aunque este proyecto que hemos visto también era en Kuwait, no es en el que está Fernando ahora, ¿eh? A ver si te van a meter en la cárcel, Fernando, por disclosure of information, ¿vale? Vale, así que muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Vamos a ver cómo tenemos el panel de preguntas. Lo cierto es que ha sido muy divertido y nos hemos extendido más de lo que queríamos. Son ya más de las 7 y vamos mal de tiempo, pero bueno, vamos a ver qué hay, por si hay alguna que os inquiete. Y si no, pues oye, os invitamos a ver con EALDE, bueno, pues los webinars, el ciclo completo que estará colgado en YouTube. Y ahí, bueno, pues también hay una serie de comentarios que se pueden meter ahí en la página. Oye, os tengo que pedir disculpas. Estamos ocupando una sala y nos hemos pasado de tiempo, como os decía. Está el siguiente grupo para otro curso esperando que liberemos la sala. Os pido disculpas por habernos extendido. No vamos a poder atender preguntas, pero bueno, espero que os haya gustado y que sea de vuestra utilidad. Muchísimas gracias.